Hoy empezamos el último tema de los enemigos que tenemos en nuestra intimidad conyugal. Hemos visto ya 7 temas, hermanos, de 2 partes cada una. El día de hoy vamos a ver el último, hay muchos más, pero estos son los más importantes, aquellos que van apagando la llama de nuestro amor ahí en la intimidad conyugal. El día de hoy el enemigo se llama la expectativa falsa. Cuando tenemos expectativas falsas, es un tema bien importante. Y para ello vamos a utilizar un versículo que San Pablo le escribiera a los Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Palabra de Dios. Acá en este texto, el apóstol San Pablo nos llama a la humildad, nos llama al realismo. Es que el enemigo más sutil del matrimonio maduro no es un tercero, sino aquella expectativa falsa, aquella idealización que hacemos sobre nuestro cónyuge. Cuando nos casamos con un ideal y vivimos con una persona real que es limitada y pecadora igual que nosotros, ese, hermano, es uno de los enemigos más grandes del matrimonio. Y aquí la frase clave es, en ese texto de San Pablo, la frase clave es que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. No debemos tener un alto concepto más grande que el que debemos tener. Y cuando esta frase se aplica al matrimonio, esto significa no tener un concepto más alto del cónyuge, o como debería ser el matrimonio, de lo que la realidad nos va permitiendo tener. Cuando nosotros idealizamos, le pedimos a nuestro cónyuge que sea nuestro Mesías, nuestro Salvador personal, y que él o ella satisfagan todas nuestras necesidades emocionales. Les pedimos que llenen ese vacío interior que llevamos y le pedimos que haga desaparecer todos nuestros problemas. Y esto es una carga que solo Dios puede llevar, nadie más puede hacerlo. Y entonces viene la decepción, cuando la realidad choca con la fantasía. La pareja encontramos que no es el ideal de comunicación, no es el ideal de romance, no es esa estabilidad que esperábamos, y entonces surge la decepción. Y hermano, esta decepción se traduce en crítica, en juicio y en una distancia emocional. En un ejemplo concreto podemos llevar ese versículo y decir que es el momento en que uno de los esposos de repente va a decir, esas frases de repente ya las has escuchado, hermano, hermana, en donde decimos, si me amaras de verdad, sabrías lo que yo necesito sin necesidad que te lo pidiera. Y de esa forma vamos cargando a la otra persona con la responsabilidad de que él adivine y que sea aquella persona perfecta emocionalmente. Y San Pablo nos da a nosotros una forma de resolver la decepción, esa decepción que tenemos continuamente. Y la forma es que vivamos con buen juicio. Pensar con buen juicio, nos dice San Pablo. Pensar con buen juicio es ser realistas,
ser sobrios, aceptarnos así como somos. Y es que el buen juicio comienza por uno mismo y debemos aprender a reconocer que yo tampoco soy el ideal de mi pareja. Y esta humildad, cuando reconocemos, va desarmando la crítica que podamos tener. Y es que la sexualidad y la intimidad solo florecen ahí donde hay una aceptación radical. Y es que el acto de amor maduro, es decir, te veo en tu imperfección, veo tus manías, veo tus límites, esa medida de fe que Dios te distribuyó y elijo amarte en esta realidad. Hermano, cuando nosotros ya miramos las imperfecciones de nuestro cónyuge o las nuestras, cuando vemos nuestros malos hábitos, cuando vemos los límites que tenemos, que significan esa medida de fe que Dios nos ha dado, entonces elegimos amar esa realidad y ahí vamos solucionando bíblicamente, pensando con buen juicio, esas falsas expectativas que nos vamos creando con nuestra pareja. Y es que, hermano, el amor es suficiente. El buen juicio es que comprendamos que el valor del matrimonio no está en su perfección de revista, sino que radica, hermano, en la perseverancia diaria de dos personas imperfectas que van caminando hacia la santidad juntas. Mira, hermano, ¿en qué consiste ese buen juicio? Consiste en que vamos aún conociendo nuestras debilidades, nuestros límites, vamos perseverando diariamente. Dos personas imperfectas que vamos caminando hacia la santidad. Recuerda, hermano, que el ideal del matrimonio es que nosotros seamos santos ahí en el matrimonio. Es que el amor pasa por tres etapas. Hermano, el amor, la psicología dice que el amor pasa por tres etapas. Tres etapas tiene el amor. La primera etapa es esa idealización que hacemos, esa ceguera inicial donde creemos que la pareja que estamos escogiendo es perfecta, que no tiene problemas, que no tiene límites y que es capaz de llenar ese vacío emocional que tenemos nosotros. Esa es la primera fase. La segunda fase es la decepción. Ahí nos damos cuenta cuando va a chocar la realidad. Ahí choca nuestra realidad, vamos conociendo los defectos de la otra persona. Y el amor maduro sería la tercera fase, donde nosotros elegimos conscientemente amar la realidad, ya no con falsas expectativas, sino conocer ya las debilidades de nuestro cónyuge, aceptarlas y empezar ya con un diálogo consensual a ver cómo vamos mejorando ahí en pareja. ¿Y cómo abordamos entonces esa falsa expectativa, esa idealización que tenemos? Tenemos que aprender a desvincular la felicidad personal de la perfección del cónyuge. Necesitamos, hermano, aceptar que la otra persona es un ser completo, con sus propios límites, y no una media naranja destinada a completarnos a nosotros. Mira, hermano, qué lindo cómo la psicología nos enseña que tenemos que aprender a aceptar que la otra persona es un ser completo, con sus propios límites, y no es una media naranja, como dicen por ahí, destinada a completarnos. Y entonces, eso es bien importante, que aprendamos a desvincular la felicidad personal de la perfección del cónyuge que nosotros nos hemos idealizado. Si estuviéramos en un retiro, hermano, haríamos este ejercicio que se llama definición de roles. Definición de roles. Ahí cada uno va nombrando
una o dos cosas que esperaba que su cónyuge hiciera. Hermano, cada uno ahí en pareja va a nombrar una o dos cosas que esperaba que su cónyuge hiciera. Por ejemplo, esperaba que manejara las finanzas, que fuera su mejor amigo y que él o ella también va a notar una cosa que esperaba como eso o que anoten también lo que él o ella no hace bien o no disfruta. Lo primero es qué cosas esperaba y la otra es qué no hace bien la persona o no disfruta. Y luego es hora de liberar esa expectativa y es hora de empezar a buscar una solución fuera de la pareja. Por ejemplo, un asesor financiero, otro amigo. O sea, tenemos que aprender ahí definiendo los roles. Y es que el amor, hermano, el amor al prójimo, el amor al cónyuge, exige paciencia. Hermano, la paciencia es una virtud que nos enseña a amar la cruz pequeña, esas imperfecciones de nuestro cónyuge, y la caridad nos impiden a que exijamos a la otra persona lo que solo podemos recibir de Dios. Hermano, es que hay cosas que solo Dios puede darnos. No podemos esperar que nuestra pareja nos llene ese vacío. Y entonces esa decepción que nos enfrentamos al reconocer esa falsa expectativa debe ser vista como una oportunidad de santificación. Y la forma de resolver la frustración es que practiquemos la generosidad y tenemos que aprender a ser generosos y a hablar cosas buenas, a alabar y ver y agradecer las virtudes reales que verdaderamente tiene nuestro cónyuge. Y también tenemos que ejercitar la paciencia para aprender a tolerar y aceptar sus límites. Mira, hermano, es que somos diferentes pero complementarios y tenemos que aprovechar todas esas diferencias que tenemos. Y cada día, hermano, cada día yo te invito que durante una semana, cada día durante una semana, trata de enfocarte ahí en pareja, pero empezando individualmente a enfocarte en un mal hábito, en una imperfección de tu cónyuge que te moleste. Tú empiezas a pensar por lo menos una hora a la semana, cada día, en una semana, cada día, empieza a pensar qué malos hábitos, qué manías o qué imperfección de tu cónyuge te molesta. Y en lugar de criticar a esa persona, yo te invito para que ores en silencio por él o por ella y por esta área de su vida y termina el día diciéndole una alabanza específica sobre una virtud que sí tiene. Busca una virtud, hermano, y empieza a darle gracias, empieza a alabar al Señor, empieza a dar una alabanza específica sobre esa virtud. Y le vas a terminar diciendo también a la esposa, hablando bien de esa virtud en especial. Hermano, entonces, para terminar el día de hoy, este ejercicio sería muy lindo que durante una semana nos enfoquemos en alguna manía, en un mal hábito o en alguna imperfección de nuestro cónyuge que nos moleste, pero en lugar de criticarlo, en lugar de juzgarlo, en lugar de desanimarnos, oremos en silencio por esa persona y por esa área de su vida. Y terminemos el día diciéndole a esa pareja una alabanza específica sobre esa virtud que sí tiene. Porque tenemos que darle gracias a Dios por esa virtud que tiene nuestra pareja. Y con esos sentimientos, hermano,
sabiendo que para Dios nada es imposible y que Él es el que diseñó el matrimonio y es nuestro creador. Yo te invito a que ahí con tu pareja medites ese texto de Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, ahí nos está hablando a los dos, a la pareja, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y con estos sentimientos, hermano, escuchando a San Pablo, que nos llama a la humildad, que nos llama a que seamos realistas y a que desechemos ese enemigo de esa falsa expectativa, de esa idealización que tenemos sobre nuestro cónyuge. Aceptemos que esa persona es la ayuda idónea que el Señor ha creado para nosotros. Y con esos sentimientos, hermano, ahí en pareja, meditando y tratando de llegar a consensos, viendo las diferencias como oportunidades para crecer, para llegar a esa santificación a la que estamos llamados a ser santos como nuestro Padre Santo. Que el Señor te bendiga, hermano, y a seguir reconstruyendo tu matrimonio sobre la roca que es Cristo. Bendiciones.